Buenas, nosotros somos el grupo 3 conformado por Víctor Junior Mejía, Claudia Guzmán, Joelkis González, Mariela González, Ashley Martínez y quien les habla, María Cristina Matos. Nuestra obra a exponer es Crónica de una muerte anunciada del escritor Gabriel García Márquez, un cuentista, novelista y periodista, ganador del Premio Nobel de la Literatura en el año 1982. Gabriel García Márquez nació en Aracataca, Magdalena, Colombia, el 6 de marzo de 1927. Crónica de una muerte anunciada es una de sus obras más cortas y conocidas. Fue publicada en el año 1981. Para entrar en resumen, Crónica de una muerte anunciada. El día que lo iban a matar, Santiago Nazar se despertó a las 5:30 de la mañana. Había dormido poco por la fiesta del día anterior. Victoria Guzmán y Divina Flor, la cocinera, sabían que lo iban a matar, pero no le dijeron nada. Así que después de desayunar, Santiago Nazar se dirigió a la plaza a esperar al obispo. El único lugar abierto a esa hora era la lechería de Clotilde Aumento, donde esperaban los hermanos Pedro y Pablo Vicario. Cuando Santiago Nazar pasaba por el frente de la lechería, estos se despertaron instintivamente, pero Clotilde les pidió que esperaran a que se... Poco después de Santiago Nazar salir de su casa, entraron un papel anónimo por la puerta que avisaba que lo iban a matar, pero nadie lo vio. El barco del obispo pasó de largo, no se detuvo como esperaban los ciudadanos. Así que después de esto, Santiago Nazar estuvo con Margot, quien después de despedirse de él, se enteró de que lo iban a matar, porque Ángela Vicario se había casado y no era virgen, y Santiago Nazar había sido el culpable de su deshonra. Ángela Vicario se casó con Bayardo San Román, un extranjero, ingeniero de trenes que acababa de llegar al pueblo. Había llegado al pueblo en busca de esposa y la madre de Ángela Vicario, Pura Guzmán, se la dio en matrimonio. Se casaron en una ceremonia bastante derrochadora y multitudinaria. Pero en la noche de bodas, Bayardo San Román se enteró de que su doncella no había llegado virgen al matrimonio y se la devolvió a su madre, la cual le dio una paliza. Los hermanos Vicario le preguntaron a su hermana que quién había sido el culpable de su deshonra, a lo que ésta respondió que Santiago Nazar. Los hermanos cogieron sus cuchillos y fueron al mercado a afilarlos, asegurándose de contarle que iban a matar a Santiago a todo el que se le topaba al frente. Ya todo el mundo sabía que a Santiago Nazar lo iban a matar. Por eso el autor dice que nunca hubo una muerte más anunciada. Los hermanos Vicario esperaban en la lechería de Clotilde, pero la noticia llegó a voz del coronel y este fue y los desarmó sin pedirle ninguna explicación. Esto fue en vano, ya que los hermanos consiguieron otros cuchillos. Santiago Nazar se encontraba caminando por la plaza con su amigo Cristo Bedoya. Después de despedirse Cristo Bedoya de Santiago, se enteró de que lo iban a matar. Así que fue a buscar a su amigo para avisarle, pero no lo encontró por ningún lado. Siguió buscándolo por las calles, pero al parecer nadie había visto a Santiago. Santiago se encontraba en la casa de su novia Flora Miguel, la cual lo había echado porque se había enterado de su infidelidad. Santiago se dirigía a su casa. Mientras caminaba por las calles, las personas murmuraban y lo voceaban, pero este no entendía por qué. Cuando se estaba acercando a la puerta de su casa, se dio cuenta de lo que estaba pasando, pues los hermanos Vicarios lo estaban esperando para matarlo. Segundos antes, su madre había cerrado la puerta porque la cocinera Divina Flor le había dicho que Santiago se encontraba dentro. Santiago nunca entraba por la puerta principal de su casa, pero este día decidió hacerlo. Cuando se dio cuenta de lo que pasaba, que corrió hacia la puerta de su casa, la puerta estaba cerrada y los hermanos Vicarios pudieron alcanzarlo y comenzaron a acuchillarlo. Cuando estos se fueron, Santiago Nazar se arrastró hasta la parte trasera de su casa con sus tripas en la mano, cayendo muerto en la cocina. Los hermanos Vicarios confesaron su crimen y se refugiaron en la iglesia. Fueron sentenciados a 3 años de prisión.
Luego de esto, el cuerpo de Santiago Nazar fue expuesto en todo el pueblo. Años Pablo se casó con Prudencia Cortés y heredó un taller de su padre. Pedro se reenganchó a las Fuerzas Armadas y un día su patrulla desapareció. Bayardo desapareció por 23 años. 23 años después apareció en la puerta de Ángela Vicario con una maleta llena de cartas sin leer que ésta le enviaba cada semana. En la investigación no se encontró ningún indicio de que Santiago Nazar había sido el agresor. Fin. Ángela Vicario es la menor de su familia, no creyente, muy recatada respecto a los hombres, sabía qué hacer en cada caso, pero era muy indecisa al momento de tomar sus propias decisiones, ya que sus padres le impusieron su novio. Ella tenía un aire de desamparada. Sus hermanos, Pedro y Pablo Vicario, aunque parecían no desearlo, debían restaurar el honor de su familia matando a Santiago Nazar. Bayardo San Román, ingeniero de trenes cuya edad va entre los 30 años, buen vestir, galán con las mujeres, persona con la que se puede hablar y culto. Sabe hablar entre códigos y buen nadador, por lo que parece con dinero. Le gustan las fiestas y el buen beber, pero es enemigo de los juegos de mano. Es de buen corazón y honrado. Mi nombre es Joelkis González y soy integrante del grupo número 3 y voy a dar mi opinión crítica u opinión personal acerca de la obra Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez fue un cuentista, novelista y periodista de origen colombiano que nació en 1927 y murió en el 2014 en México. Este alcanzó la fama tras publicar 100 años de soledad en 1967 y ganó el Premio Nobel de la Literatura en 1982 por sus novelas e historias cortas. Esta obra, Crónica de una muerte anunciada, es una de las más conocidas y apreciadas de García Márquez y esta fue publicada en el 1981. El autor en esta obra comienza desde el desenlace, porque él anuncia el crimen desde el inicio de la obra. Para mí esta obra es muy interesante y a la vez un poco desesperante, porque a medida que van transcurriendo los hechos podemos notar que todo el mundo sabía del crimen que se iba a cometer, menos la víctima, la cual se entera en el momento en que ya no puede zafarse de la situación. Para mí esta obra fue muy entretenida y en verdad me atrapó y me gustó mucho, pero en verdad en esta oportunidad yo sí le cambiaría algunas cosas. Por ejemplo, me hubiera gustado que la víctima, Santiago, hubiera recibido algunos de los tantos recados y avisos que prevenían de la situación que él iba a pasar. Sin embargo, no sucedió. Así el autor nos hubiera presentado un panorama distinto en el que la víctima tuviera la oportunidad de defenderse o de estar prevenido al acontecimiento que vaya a ocurrir, aunque tuviera el mismo desenlace al final, simplemente con un poco más de acción entre los personajes principales. Otra cosa que me hubiera gustado apreciar es que la joven Victoria declarara más a detalle la culpabilidad de Santiago, porque ella en ningún momento presentó ninguna prueba que validara la culpabilidad de Santiago de que este había sido su primer hombre. Ella al final lo único que da es su palabra y para mí, en verdad, no es algo que demuestre la veracidad de un hecho. Esto ha sido todo por mi participación. Muchísimas gracias. Mi nombre es Mariela González. Pertenezco al grupo número 3 y estaré hablando sobre los valores y antivalores de esta obra. Entre ellos se encuentra el honor. Es el valor principal de la obra, ya que todos en el pueblo tenían la creencia de un código de honor. Solidaridad. Se ve reflejado cuando los vecinos van a avisarle a Santiago Nazar sobre las intenciones de los vicarios. Compasión. Se ve reflejado cuando Santiago le dice a Victoria que no sea tan cruel, ya que ella le está arrancando las entrañas a un conejo para tirársela a los perros.
Vergüenza. Es cuando Ángela dice que ojalá Dios le hubiera dado el valor para quitarse la vida debido a la vergüenza que sentía por lo sucedido. Venganza. Se ve reflejada cuando los hermanos vicarios cometen el acto delictivo de quitarle la vida a Santiago. Deslealtad. Se ve manifestada en cada una de las personas que no le puso sobre aviso a Santiago sobre lo que le iba a suceder. Buenas, mi nombre es Victorina Mija Taveras, mi matrícula es 321-9848. Gabriel García Márquez, tanto como periodista y escritor, se preocupó por la política y la responsabilidad social de sus narraciones. En Crónica de una muerte anunciada, historia que fue desarrollada en un pequeño pueblo llamado Riohacha, en Colombia, el cual existe el reportero inteligente, complementa al escritor técnico en el rescate de una historia que tuvo lugar casi 30 años después del asesinato que lo inspiró. Anclado en la realidad, tal narrativa es una crítica de los valores morales que pesan sobre los latinoamericanos, haciendo un reencuentro de la muerte Cayetano Gentile, transformado en Santiago Nazar. El autor condensa el dominio del realismo mágico, texto que combina la experiencia práctica de la novela y del reportaje.